Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón del ciberespacio donde las brumas del enigma se disipan para dar paso a la luz de la comprensión, aunque a veces, esa luz nos revele más preguntas que respuestas. Hoy nos vamos a sumergir en un relato que os va a dejar con la boca abierta, una historia que parece sacada de una novela de espías del siglo pasado, de esas que destilan intriga en cada página, o de una película de cine negro con giros argumentales inesperados. Pero sorprendentemente, y aquí es donde la realidad supera a la ficción, este fascinante enigma tiene sus raíces profundas en la vida real, entrelazado con la figura de uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos del siglo XX, el gran filósofo, escritor y místico rumano, Mircea Eliade. Pero no es solo Eliade el único protagonista de esta crónica. El verdadero motor de nuestro relato es su enigmático encuentro con una misteriosa mujer desconocida, una figura envuelta en el aura de lo inexplicable, en una ciudad tan cargada de historia, de secretos y de tensiones subterráneas como Belgrado. Una urbe balcánica que en la década de 1930 era un hervidero de culturas, de ideologías contrapuestas y de presagios de convulsiones globales. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué secreto ancestral, qué conocimiento trascendente ocultaba en su mirada penetrante? Y sobre todo, ¿qué significó este encuentro fugaz pero impactante para Eliade y para el vasto y a menudo incomprendido mundo de la investigación de lo oculto? Si sois almas curiosas, si os deleitan los enigmas que se desdibujan peligrosamente entre los límites de la realidad tangible y la leyenda susurrada, si sentís la llamada de lo insólito, entonces este es vuestro vídeo, vuestra ventana a un misterio que aún hoy nos interpela. Y antes de que nos perdamos por completo en las brumas históricas y los recovecos secretos de Belgrado, si aún no lo habéis hecho, os invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse, esa pequeña pero significativa acción que nos une en esta comunidad de exploradores, y a activar la campanita de notificaciones para que ninguna de nuestras futuras exploraciones, ninguna de nuestras incursiones en lo insólito, se pierda en el vasto océano de información. Imaginaos si tenéis la capacidad de transportar vuestra mente a través del tiempo y el espacio. Estamos en Belgrado, allá por la década de 1930. No una Belgrado cualquiera, sino la de aquella época, una ciudad bulliciosa y vibrante, un verdadero crisol de culturas y de influencias, un punto de encuentro donde Oriente y Occidente se daban la mano, a veces con afecto, a veces con tensión. El aire de la ciudad, en esos años de entreguerras, olía a café recién hecho, a tabaco de pipa, a la humedad de los Balcanes y a algo más, algo inefable, una atmósfera cargada de un aura de misterio que envolvía sus calles empedradas, sus edificios centenarios que habían sido testigos de imperios y revoluciones, y sus plazas bulliciosas donde las conversaciones resonaban en múltiples idiomas. En este escenario histórico y cargado de significados, Mircea Eliade, ya un joven prometedor con una mente prodigiosa, una curiosidad insaciable y una sed de conocimiento que parecía no tener fin, se encontraba inmerso en la ciudad balcánica. Sus motivos eran académicos en principio. Estaba profundamente inmerso en sus investigaciones, en sus estudios obsesivos sobre el misticismo oriental, las religiones comparadas, las cosmogonías de pueblos ancestrales y, sobre todo, el vasto y a menudo oscuro mundo de lo oculto. Pero Eliade no era un académico de esos que se contentan con los libros polvorientos de las bibliotecas universitarias o con la diatriba estéril de las cátedras. Su enfoque era radicalmente distinto, innovador para su tiempo y aún hoy fuente de admiración y debate. Le interesaba la experiencia religiosa vivida, el éxtasis místico, lo sagrado irrumpiendo de forma dramática en lo profano, la cotidianidad banal. Le fascinaban los mitos, esas narrativas primordiales que dan forma a nuestra realidad, que estructuran nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Y por supuesto le atraían las prácticas, los rituales, las técnicas que, según las antiguas tradiciones, conectaban al ser humano con dimensiones superiores de la existencia, con lo trascendente, con lo luminoso. Y fue precisamente en esta Belgrado vibrante y misteriosa, en un momento y lugar que el propio Eliade describirá con la precisión de un arqueólogo de lo intangible, donde se topó con un enigma que se convertiría en uno de los capítulos más intrigantes y, para muchos, más sugerentes de su ya de por sí fascinante y prolífica vida. La historia, con sus altibajos y sus zonas grises, nos llega a través de las propias memorias de Eliade y de otros escritos suyos, donde relata sus experiencias y reflexiones con una prosa evocadora y a menudo cargada de simbolismo. El núcleo de este relato se centra en un encuentro que tuvo lugar en un lugar discreto, un rincón de la ciudad que se prestaba al anonimato. Quizás fue una cafetería con poca afluencia, de esas con cortinas pesadas y olor a café fuerte, o quizás un banco apartado en un parque poco transitado, o incluso un encuentro casual en una callejuela que parecía suspendida en el tiempo.
Y en ese escenario aparece una mujer. Lo primero que llama la atención es la falta de detalles físicos explícitos. Eliade no se detiene en la descripción de su cabello, sus ojos, su vestimenta, lo cual, lejos de ser una omisión casual o una falta de memoria, aumenta considerablemente el aura de misterio que la rodea. Sin embargo, lo que sí destaca con una fuerza arrolladora es su intensidad, la forma en que su mirada penetrante parecía escudriñar el alma del filósofo, y sobre todo, la manera en que se expresaba, con una sabiduría y una profundidad que parecían trascender con creces su aparente juventud o su condición social, cualquiera que ésta fuera. Se presentó a Eliade, claro está. Pero el nombre, según los relatos que han llegado hasta nosotros, tampoco es lo más relevante de la historia. De hecho, su anonimato es parte esencial del enigma. Lo que verdaderamente capturó la atención, la curiosidad y la admiración intelectual del filósofo fue lo que ella le reveló, el contenido de sus palabras, la profundidad de su conocimiento. Esta mujer, según las crónicas del propio Eliade, poseía un conocimiento extraordinario sobre fenómenos que él mismo estaba investigando con una pasión casi febril. Hablaba con una soltura asombrosa de ciertas técnicas de meditación milenarias, de prácticas ascéticas rigurosas que, según ella, permitían al practicante acceder a estados alterados de conciencia, a dimensiones de la psique humana que la ciencia positivista de la época ni siquiera se atrevía a soñar. Describía la existencia de planos de realidad que permanecían ocultos a la percepción sensorial común, realidades que solo se revelaban a aquellos que sabían buscar, que sabían escuchar el murmullo del universo. Y lo más impactante, lo que realmente hizo que el mundo de Eliade diera un vuelco conceptual, fue que le reveló la existencia de una especie de red, una hermandad oculta, compuesta por individuos que dedicaban sus vidas enteras al estudio minucioso y a la práctica constante de estas artes esotéricas, de estas ciencias olvidadas. Unos guardianes del conocimiento ancestral, podríamos decir, que operaban en las sombras de la sociedad, transmitiendo su sabiduría de forma discreta, selectiva, casi clandestina, asegurando su preservación a lo largo de los siglos. Lo que realmente aviva las llamas de la intriga en esta fascinante historia es la naturaleza de la fuente de ese conocimiento. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Era realmente una miembro activa de alguna secta secreta, de alguna orden hermética cuya existencia se mantenía celosamente guardada? ¿O acaso era una iniciada, alguien que había pasado por un riguroso y prolongado entrenamiento espiritual, quizás en monasterios remotos o en escuelas iniciáticas ocultas? Eliade, con su mente analítica, su capacidad de diseccionar conceptos complejos, pero a la vez una apertura mental extraordinaria a lo insólito y a lo que escapaba a las estrechas miras de la racionalidad convencional, se quedó profundamente impactado. El encuentro no fue un mero intercambio de información superficial, de anécdotas curiosas. Fue una auténtica revelación, un punto de inflexión en su propia concepción del saber y de la realidad. La mujer parecía conocer aspectos íntimos de su investigación que solo él, y quizás un círculo muy reducido de colegas cercanos y de confianza, conocían. Le hablaba de símbolos arcanos, de rituales olvidados que resonaban en las profundidades de la historia humana, de la energía sutil que, según las tradiciones esotéricas, fluye constantemente en el universo, todo ello con una naturalidad, una seguridad y una convicción que descolocaban por completo al filósofo. No era la charla de una charlatana ni la fanfarronería de alguien que busca impresionar. Había una autenticidad, una serenidad y una profunda convicción en sus palabras, una resonancia interna que la hacían irrefutablemente creíble, al menos para un hombre como Eliade, que había dedicado su vida a desentrañar los secretos de la experiencia religiosa, de los mitos universales y de las estructuras profundas de la psique humana. En esta desconocida, Eliade encontró una pieza del complejo puzzle que estaba armando en su propia mente. La conexión con sus propias teorías sobre la hierofanía, esa irrupción o manifestación de lo sagrado en la vida cotidiana, que él tanto había estudiado y defendido, era palpable. La mujer se presentaba a sus ojos como una prueba viva y contundente de que existían formas de conocimiento y de experiencia que escapaban por completo a los esquemas racionales, lógicos y científicos de la época. Una confirmación tangible de que lo invisible, lo inmaterial, lo místico poseía una realidad propia y poderosa. El misterio se intensifica, adquiere un cariz casi novelesco, porque tras ese encuentro fugaz pero intensamente significativo, la mujer desapareció de la vida de Eliade. O al menos se desvaneció de la misma manera repentina y enigmática en que había aparecido. No hubo más citas programadas, ni cartas posteriores, ni forma alguna de rastrearla o de contactarla de nuevo. Fue un momento, un instante de conexión profunda, pero de una intensidad transformadora que dejó una huella indeleble en la conciencia del filósofo.
La pregunta que surge de forma natural es, ¿fue este encuentro un hecho real y tangible, o acaso una proyección de sus propias obsesiones intelectuales, de sus anhelos de conocimiento profundo, una manifestación de su propia psique buscando confirmación? Eliade, a pesar de su mente abierta, era también un investigador riguroso. Nunca puso en duda la autenticidad del encuentro. Lo registró en sus escritos como un hecho, un evento crucial, un punto de inflexión fundamental en su pensamiento y en su trayectoria vital e intelectual. Ahora, ¿qué podemos inferir de todo este fascinante relato? ¿Qué lecciones podemos extraer de este encuentro enigmático? En primer lugar, la importancia que Eliade y en general las tradiciones esotéricas otorgan a la transmisión oral y a la experiencia directa y personal. Para él, el conocimiento más profundo, el saber que realmente transforma, no siempre se encontraba encerrado en los libros polvorientos de las bibliotecas o en las aulas universitarias, a menudo dogmáticas y limitadas. A menudo residía en las personas, en sus vivencias únicas, en sus saberes ocultos, en esa sabiduría que se transmite no solo con palabras, sino con la mirada, con el gesto, con la presencia. Segundo, este encuentro sirvió como una poderosa confirmación de sus hipótesis y teorías sobre la existencia de grupos o individuos que mantenían vivas y activas tradiciones esotéricas ancestrales. Eliade creía firmemente y dedicó gran parte de su obra a demostrarlo, que existían civilizaciones, culturas y grupos humanos que habían sabido conservar un conocimiento primordial, un saber que se había perdido en gran medida en el torrente de la modernidad, en el avance imparable de la razón y la tecnología, pero que aún persistía en focos ocultos. La mujer desconocida de Belgrado se convirtió para él en una confirmación tangible y empírica de esta profunda creencia. Podríamos, por supuesto, dejarnos llevar por la imaginación y especular sin límites sobre quién era realmente esta mujer. Era una adepta de alguna orden masónica poco conocida, de las que operan en los márgenes de la historia oficial. Pertenecía a alguna rama oculta de las iglesias orientales, de esas que conservan rituales y doctrinas milenarias. O quizás era una guardiana de un saber aún más antiguo, un vestigio viviente de tradiciones precristianas, de cultos paganos olvidados, o incluso de civilizaciones perdidas cuyas claves aún aguardan ser descifradas. La absoluta falta de datos concretos sobre su identidad, su origen o su destino, invita a la especulación, a la fantasía, pero también subraya la prudencia y el rigor intelectual de Eliade al no querer aventurarse en especulaciones públicas y por tanto potencialmente irresponsables. Él se limitó a relatar el hecho, el encuentro, la revelación, dejando que fueran sus lectores, los estudiantes de su obra y los futuros investigadores de lo insólito quienes sacaran sus propias conclusiones, quienes construyeran sus propias teorías. Lo que sí es innegable, y esto es lo más importante desde una perspectiva de la historia de las ideas y del esoterismo, es el profundo impacto que este encuentro tuvo en Eliade. Le proporcionó una perspectiva nueva y revolucionaria, una validación de sus investigaciones más esotéricas, aquellas que a menudo lo distanciaban de sus colegas más puramente académicos, de aquellos que veían en sus estudios sobre lo oculto una excentricidad o una desviación de la ortodoxia científica. Le demostró de forma contundente que el mundo de lo oculto, de lo que escapa a la lógica racional y a la verificación empírica convencional, no era solo un objeto de estudio teórico, un mero pasatiempo intelectual, sino una realidad viva, palpitante, presente en personas anónimas, en individuos aparentemente comunes que portaban consigo en su ser siglos de sabiduría ancestral. Este caso además nos invita a reflexionar de manera profunda sobre la naturaleza misma del conocimiento y de su transmisión en la era actual. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la información parece estar al alcance de un clic, donde todo es accesible instantáneamente, corremos el riesgo de perder esa sabiduría sutil, esa comprensión profunda que se transmite de persona a persona, de forma orgánica, a través de la mirada cómplice, de la voz modulada, de la experiencia compartida y vivida. La figura de la mujer desconocida de Belgrado representa esa arquetípica figura del maestro o la maestra iniciática que aparece en el momento justo en el camino del discípulo, para guiarlo, para abrirle una puerta a un universo de posibilidades insospechadas, para mostrarle que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que aparenta. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la historia se vuelve verdaderamente cautivadora, donde los hilos del destino y del conocimiento se entrelazan de forma magistral. Eliade no solo se limitó a registrar este encuentro en sus memorias, sino que lo integró de forma consciente y profunda en su obra, dándole un peso y una importancia que resonarían y se sentirían a lo largo de toda su carrera intelectual.
Nos recuerda que incluso en las ciudades más modernas, cosmopolitas y aparentemente desprovistas de magia, como puede ser Belgrado en la década de 1930, persisten los ecos de lo ancestral, las chispas de lo sagrado, las figuras enigmáticas que con una simple conversación, con una mirada profunda, pueden alterar para siempre el curso de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Así que, ¿qué aprendemos de este fascinante misterio belgradense? Aprendemos que el conocimiento, la verdad, la sabiduría, pueden manifestarse de las formas más insospechadas, a menudo en los lugares y por las personas que menos esperamos. Aprendemos que el mundo está rebosante de historias ocultas, de saberes perdidos, de misterios esperando a ser descubiertos, a menudo en los rincones más insospechados y a través de las conexiones más fugaces. Y aprendemos, sobre todo, la importancia vital de mantener una mente abierta, una curiosidad insaciable y una disposición constante a explorar los límites de lo conocido, a adentrarnos en los territorios de lo desconocido, armados solo con nuestra inteligencia y nuestro anhelo de comprender. Hemos viajado en el tiempo y en el espacio hasta Belgrado. Hemos vislumbrado, aunque sea de forma fugaz, el aura enigmática de una mujer misteriosa cuyo rostro y nombre se han perdido en la bruma del tiempo. Y hemos sentido la profunda y duradera resonancia de un encuentro que, sin duda alguna, marcó la vida y el pensamiento de uno de los pensadores más influyentes y fascinantes de nuestro tiempo. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este viaje a través de los recovecos de la historia y del misterio tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con vosotros. Y ahora, como siempre, me encantaría saber vuestra opinión, vuestras reflexiones, vuestras teorías sobre este enigma. ¿Qué creéis que sucedió realmente en Belgrado? ¿Quién pensáis que era esa misteriosa mujer? ¿Era una iniciada, una mensajera, una proyección psíquica? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo en la sección habilitada, estoy deseando leer vuestras ideas, vuestras interpretaciones y vuestras propias teorías. Si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos desenterrando misterios como este, que continuemos explorando los senderos menos transitados de la historia y del conocimiento, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, que es una señal de apoyo importante para nosotros. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos aquellos que, como vosotros, aman lo insólito y las historias que desafían la lógica. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. El universo de los misterios es vasto y siempre hay algo nuevo por descubrir. Nos vemos en el próximo misterio, queridos exploradores. Hasta pronto y que la curiosidad os guíe siempre.